Hola, mi nombre es Ramiro Bugiari, soy director escénico, dramaturgo y profesor de dramaturgia, de filosofía y pensamiento artístico. Y esta es una de las dos clases que vamos a estar haciendo, que estoy grabando para les amigues de 7 y medio Arte Local, que me invitaron a dar estas dos clases. Chusmen después en las redes sociales de 7 y medio Arte Local, pueden mirar sus actividades. Acá voy a dejar su Instagram seguramente. Vamos a ver de qué se tratan estas dos clases. ¿De qué se tratan estas dos clases? Es una buena pregunta, un poco, tal vez voy a improvisar y un poco algo tengo pensado, pero bueno, supongo que me van a disculpar si de repente parece como que estoy pensando en el momento que decir. En principio pensé esto, dos grandes cuestiones para esta clase, para entrar al problema de lo artístico. En primer lugar, entender que al problema de lo artístico se puede entrar de muchas maneras. En este caso estamos teniendo una aproximación teórica. ¿Cómo podemos empezar a teorizar, a pensar esta práctica que es la práctica artística con herramientas conceptuales? ¿Qué es el arte? ¿Cómo valorar el arte? ¿Cómo recibir el arte? ¿O cómo hacer el arte? ¿Cómo enseñarlo? ¿Cómo aprenderlo? ¿Con qué epistemologías? ¿Con qué ontologías metafísicas, si fueran necesarias, podemos entrar para sacarle provecho y nutrir nuestra propia práctica como artistas y también nuestra valoración, nuestra recepción? Se me ocurrió para este video arrancar con dos grandes problemas que me parecen interesantes para entrar en calor, que es uno, el problema de la representación, y otro, el problema de la imagen. Cuando hablamos del problema de la representación, estamos diciendo qué significa, qué es una representación, cuestión que absolutamente no vamos a poder completar exhaustivamente el análisis o un pensamiento en una clase que va a ser más bien breve, pero aunque sea introducir en un aspecto este problema, qué significa que alguien representa o que algo representa algo, qué está implicado cuando uno dice eso, en qué sentido el arte es o no es representación. Hemos escuchado seguramente muchas personas que dicen, no, mi arte no es representativo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa realmente eso? Porque, por otro lado, si aceptamos que gran parte de lo que hacemos en la vida cotidiana es representar, bueno, nuestros propios gestos, las palabras, los mismos comportamientos de nuestro cuerpo cultural, nuestra manera de relacionarnos, de amar, y bueno, obviamente también de relacionarnos con las experiencias estéticas, están tan atravesadas por representaciones, ¿cómo podría ser o qué implicaría? ¿Qué debería estar implicado en esto de no representar? Si es que fuera algo posible y si es que fuera algo deseable también, ¿no? ¿En qué sentido es deseable? ¿Cuál es el valor que tiene esto de lo no representacional y por qué? Y la segunda cuestión tiene que ver con el problema de la imagen. ¿Qué es una imagen? ¿A qué nos referimos con imagen? ¿Cuál es el concepto de imagen que podemos crear, que podemos tener, del que podemos disponer para que nuestros pensamientos sean nutritivos? Porque hay muchos tipos de ideas de lo que es una imagen y algunos pueden ser más estériles o pueden ser menos útiles para tomar ciertas posiciones, ciertas actitudes, para a su vez concebir de una manera interesante lo que hacemos como artistas o de lo que hacemos cuando aprendemos, cuando enseñamos, cuando estamos en general relacionándonos con una experiencia artística como espectadores. Así que bueno, vamos a empezar. Yo hice un pequeño PowerPoint, no sé si tan pequeño, pero hice un PowerPoint que es una herramienta de la que me estoy valiendo últimamente en mis clases. Así que bueno, si les parece bien, voy a acompañar esto. Después por ahí vuelvo y retomamos comentando algunas cosas así frente a cámara. Pero ahora van a escuchar mi voz, pero vamos a ver unas imágenes. Entonces, la primera diferencia que me parece importante para arrancar es esta cuestión de que hay un pensamiento sobre el arte y un pensamiento del arte, y serían cosas distintas. Porque un pensamiento sobre el arte es un pensamiento que tiene al arte como objeto y por lo tanto como algo muerto, como algo detenido, algo que está suficientemente detenido como que ya se puede pensar sobre eso. De alguna manera ya tiene límites. En cambio, un pensamiento del arte es la producción que hace el arte. Es una producción que no sabemos cuál es el objeto, pero en principio no es el arte mismo, o no necesariamente. Es
es la manera en que el arte piensa. Es otra cosa, son cosas diferentes. El pensamiento sobre el arte puede ser un pensamiento sociológico, histórico, antropológico. En cambio, el pensamiento del arte es un pensamiento artístico en su modo de creación, en su modo de pensar, en su modo de desenvolverse. Y bueno, obviamente esto implica la idea de que el arte piensa. El arte ya piensa y de hecho no solo el arte ya piensa, sino que eso es lo que hace el arte. O sea, crear es pensar. Estamos partiendo también de esta hipótesis de que todo pensamiento es creativo y que entonces lo que el arte hace, por supuesto que esto implica una conceptualización de pensamiento, pero bueno, ¿cómo piensa el arte? El arte piensa con imágenes. Más adelante vamos a hablar un poco de qué es una imagen. Por supuesto que esto es un concepto que estamos proponiendo acá en este contexto, ¿no? En otros contextos la palabra por ahí significa otras cosas, pero esta idea de que el arte piensa con imágenes está asociada a la idea de que el arte tiene un método para hacer eso del pensar. El arte, en realidad, podríamos decir que piensa con aistesis, que es una palabra griega que es de donde viene la palabra estética y que significa sensación. Es un poco lo que yo quiero englobar con la palabra imágenes, es decir, que claramente me estoy refiriendo a algo así como imágenes, afectos, sensaciones. No solamente lo que nosotros solemos llamar imágenes, que sería algo que está relacionado con los sentidos de la exterocepción y además como una especie de cosa detenida, ¿no? Siempre, cuando uno dice imagen a veces se refiere como una especie de cosa, pero bueno, en cambio cuando uno dice afecto y sensación, recobra cierta vitalidad la palabra. Entonces, esto es un poco la vitalidad que quiero que conserve ya la palabra imagen. Y se trata, en el caso del arte, de un pensamiento ensoñado. Yo acá estoy usando una palabra, la palabra ensoñado, que remito a un libro de León Rosisner, a un texto de León Rosisner, que es este libro, que se llama Materialismo Ensoñado. Es un libro que lo recomiendo muchísimo y en particular hay un texto que se llama La Mater del materialismo histórico, de la ensoñación materna al espectro patriarcal, y creo que es un texto que, bueno, muy importante para que todos los artistas leamos y bueno, habla un poco sobre esta cuestión de la materia ensoñada, que, bueno, ahora no voy a explicar mucho ese texto, pero simplemente decirles que tiene que ver con esto de que es un pensamiento de lo afectivo, en lo afectivo, sensible, imaginario, ¿no? Por contraposición a un pensamiento racional, simbólico, patriarcal, en el sentido de que es un signo sin cuerpo, sin sensación, sin mater, sin sensibilidad, sin vulnerabilidad. Entonces, si entendemos por pensar la provocación, ¿no? Como el llamamiento, provocare, tiene la idea de la voz, justo, ¿no? De llamar a la voz. Provocar nuevos enlaces entre nodos, sean cuales fueran esos nodos. O sea, signos, sensaciones, imágenes, afectos, recuerdos. Entonces, siempre que uno esté tejiendo nuevas redes, nuevos enlaces entre estos nodos, signos, pensamientos, imágenes, afectos, demás, está pensando. Bueno, el arte en particular es entonces esta tarea, la del arte en su pensamiento, es la tarea de provocar nuevos enlaces de modo de producir nuevas imágenes o nuevas relaciones entre las imágenes. La filosofía, por otro lado, no piensa con palabras, y este es un error común que hace que muchas personas incluso le cueste entrar a la filosofía o acercarse a la filosofía porque leen un texto y dice, ay, pero no entiendo nada de las palabras. Y la verdad es que las palabras son meros vehículos. En realidad, la filosofía solo piensa con el cuerpo, con sensaciones, la verdadera filosofía que a mí me interesa. La filosofía que yo creo que hago o que enseño o con la que trato de estar en relación. No es una que piensa con las palabras, sino que usa palabras para comunicar, pero el pensamiento se produce de modo justamente como en un sueño. Se produce con sensaciones, con afectos, con el cuerpo.
Las palabras son vehículos de estas sensaciones. Casi se diría que se piensa contra el lenguaje, porque si fuera por el lenguaje no estarían dadas las posibilidades para reenlazar, para modificar estos modos de relación y de enlace que son los que justamente operan en la cotidianidad y en la representación, en la alienación y en la vida absolutamente regulada, ¿no? Se supone que el arte estamos postulándolo como una experiencia que busca lo contracultural, lo acontecimental. Entonces, a veces incluso el lenguaje es justamente un enemigo. Pero hay que usar el lenguaje, es como que hay que usar el lenguaje en su contra. Y las ideas artísticas y las ideas filosóficas, decimos que pueden estar explicadas, narradas con palabras, porque después cuando alguien me dice, che, contame la idea esta, y bueno, la persona seguramente usará palabras, pero no necesariamente, porque una obra de arte puede no usar palabras y una idea y una obra de arte es un pensamiento. Una acción artística es un pensamiento y es una idea desde cierto concepto de idea. No desde cualquier concepto de idea, obviamente, ¿no? Estamos hablando acá de la idea, nuevamente, una imagen es una idea. Estamos hablando de un concepto de idea que ahora vamos a mencionar, pero que está más cerca justamente de ser algo así como un afecto, una imagen, una sensación, un movimiento. Las palabras serán apenas su envoltorio, el envoltorio de la idea. Las palabras serán a la idea lo que la trayectoria es al movimiento, dice Bergson. Es decir, el movimiento es real, las palabras son una representación, ¿no? Como una trayectoria. El pensamiento es movimiento. Y acá traigo otra frase de Walter Benjamin, que es: el pensamiento es un relámpago, el texto es el largo trueno que después retumba. Y acompañé con un pequeño dibujito de una trayectoria, de un movimiento, para que veamos y tengamos por un momento la experiencia de sentir cuán diferente es este dibujito representativo, gráfico, de nuestra experiencia física real de un movimiento. No tiene nada que ver, nada que ver. Bueno, así de nada que ver es la relación entre las palabras que narran una idea y la idea misma, que es movimiento. Es decir, entre el pensamiento y las palabras que pueden narrarlo. Y acá voy a traer justamente esta noción, que es la que mencionábamos recién, de idea, como que todo acto de creación lo que hace es crear una idea. O sea, el constructo resultante de todo acto de creación es una idea. Ya sea ideas artísticas, hechas de imagen, afecto, sensación, ideas científicas, que también las hay, obviamente, que son las que describen estas regularidades del funcionamiento del mundo, y ideas que son conceptos, como las ideas filosóficas, y de alguna manera este cuadrito que estoy haciendo es una especie de reversión grosera y simplificada, seguramente falsa en algún aspecto, espero que sepan disculpar los especialistas, que ¿de dónde la saqué? De Deleuze y Guattari, de su libro, que es La filosofía, pero que es este libro que figura acá, que obviamente lo recomiendo su lectura, pero que además lo van a encontrar en este video de YouTube. Si ponen en YouTube Deleuze acto de creación, les estoy diciendo hasta cómo buscarlo en YouTube. Y bueno, se llama así el video, es un video que dura más o menos 45 minutos, y acá justamente el fotograma que apareció en el video dice Deleuze, ¿qué es eso de tener una idea en el cine? ¿No? Hablando justamente de una idea cinematográfica, que es un tipo de idea artística, y así ustedes podrían también pensar que es una idea literaria, que es una idea cinematográfica hasta acá, ¿no? Que es una idea escénica, que es una idea visual, sonora. Bien, vamos a entrar, pero entrar y salir, porque es uno de los problemas más gruesos de la filosofía, tan grueso que no podemos más que hacer una visita rapidita, que no va a poder ser muy exhaustiva, porque es un problema muy grosso, pero vamos a hacer una entradita al problema de lo determinado y lo indeterminado, cosa que voy a necesitar para decir una cosita que viene luego, ¿no? ¿Qué es esto de lo determinado y lo indeterminado? Bueno, ¿en qué consiste exactísimamente esta diferencia que resuena de alguna manera con la diferencia entre orden y caos, ¿no? Estando el orden del lado de lo determinado y el caos del lado de lo indeterminado.
ya seguramente estarán más familiarizados con las relaciones entre orden y caos. Entonces vamos a ensayar una definición para nuestra clase, para nuestro encuentro, ¿no? ¿Qué es esta? Con determinado vamos a entender la pervivencia del pasado en el presente y el futuro. O sea, el pasado perviviendo, sobreviviendo, imponiéndose sobre el presente y el futuro. Y lo indeterminado es la capacidad del futuro de contradecir / ampliar el pasado. ¿Por qué esto de contradecir / ampliar? Porque cuando lo indeterminado aparece contradiciendo lo que estaba determinado, en realidad lo amplía. Porque lo que observamos ahora es que el conjunto general es más amplio. Es como que yo te diga, por ejemplo, si yo una persona escucho que dice rojo, 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 yo puedo suponer que la serie es el número rojo repetido una y otra vez. Pero si de repente dice rojo, 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 azul, entonces yo puedo decir esto es una contradicción respecto a lo que viene sucediendo, pero a su vez me hace ver que el conjunto general era colores primarios, no era solamente el color rojo. Entonces ahora claro, lo que pasa es que al principio solo me tocó color rojo, pero el conjunto general era colores primarios. Por eso yo si amplío ahora voy a encontrar que es rojo, 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 azul, amarillo, amarillo, rojo, rojo, azul. O sea, es como que claro, la serie amplia es colores primarios. Pero si de repente aparece el verde, entonces tal vez el conjunto ahora es colores primarios y secundarios. Y si aparece, no sé, una nota musical como la bemol, entonces va a aparecer que el conjunto es más amplio. Y si de repente aparece la palabra canasta o la palabra melancolía, bueno, de repente el conjunto se volvió muy amplio. Por ahí el conjunto era palabras. Entonces, cuando se contradice algo de lo que viene sucediendo, eso permite una mirada renovada del conjunto general que es más amplia. Por eso lo que hace también la contradicción del pasado es ampliar el pasado, ver que era parte de algo más grande. Lo mismo que si el conjunto siguiera y de repente ya no hubiera ni palabras, ¿no? De repente, no significa nada. Bueno, por ahí era más grande incluso que palabras. Bueno, ahora esta diferencia entre lo determinado y lo indeterminado, ¿no? Indeterminado, la capacidad del futuro de contradecir, ampliar el pasado. ¿Es una diferencia epistémica cognitiva o ontológica? O sea, ¿es una diferencia que está en nuestra capacidad de conocer o es una diferencia que está en el ser, en la existencia misma? O sea, el universo mismo, ¿se puede decir que tiene zonas ordenadas y zonas caóticas? ¿O eso es una diferencia que solamente es relativo a un sujeto que comprende o no comprende? Porque uno podría decir, por ejemplo, que orden es el caos que podemos comprender y caos es el orden que no podemos comprender. Pero que la diferencia entre caos y orden es nuestra capacidad de comprender. No es una diferencia que esté en la cosa misma. ¿Sí? Entonces ahí diríamos que la diferencia no es ontológica, sino solamente es una diferencia que refiere a un sujeto de conocimiento. O mejor, no podemos saber. Es decir, ¿por qué no decir esto? Es imposible saber si en el universo esta diferencia existe ontológicamente o si es relativa al sujeto. Yo propongo que postulemos una imposibilidad de conocer en qué grado esto existe realmente, por lo menos una imposibilidad provisoria, más allá de que después por ahí podamos saberlo, pero ya reconocer una cierta imposibilidad provisoria es un paso muy importante. A veces para entender algo, para profundizar el pensamiento en algo, hay que empezar por no saber, por admitir cierta ignorancia respecto a algo. Y ahí eso es un puntapié, es como un trampolín que te permite dar movimientos muy, muy grandes. Si uno dice, no, pero esto yo no lo puedo saber si esta diferencia existe en el universo, ¿no? Salvo que hablemos de una ontología del sujeto.
O sea, de un ser del sujeto que conoce. Porque entonces ahí sí podemos hablar de una diferencia ontológica. Porque ya no es del universo, sino justamente de este sujeto que es justamente ¿qué cosa? Nada más que el que conoce, quien conoce, el agente causal de la acción de conocer y de comprender. Entonces, en su ser sí podríamos decir que hay una diferencia entre determinado e indeterminado, en el sujeto. O sea, del sujeto sí podemos decir que existe un centro determinado, determinante, que es su pasado, y una periferia indeterminada, su futuro. Decimos determinado, determinante. ¿Por qué eso de determinante? Un participio presente. Porque se trata de una memoria, un pasado, lo determinado, que lucha por replicarse hacia el futuro, o sea que quiere determinar hacia adelante, como si de un código genético se tratara, es decir, un pasado que trata de copiarse a sí mismo y de propagarse sobre lo indeterminado del futuro. ¿Sí? Si voy muy rápido y les parece que no entienden nada, pueden pausar porque por suerte esta clase está grabada. Es lo que yo hago es lo que hacemos todos cuando vemos un video, leemos un texto que se nos vuelve muy complicado, ponemos pausa, pensamos un segundito, volvemos a poner play. Nada, por eso yo no estoy haciendo tantas pausas ahora porque como está grabado. Bien, el problema de la representación. Yo ahí, voy a dejar un poco en el tintero esta cuestión de lo determinado y lo indeterminado, lo voy a retomar en un rato, pero ahora me voy a meter con esta cuestión que habíamos adelantado al principio, que es el problema de la representación. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre esto? Vamos a contar una historia, ¿no? Esto es un juego lo que viene, ¿eh? Es un juego absolutamente, pero bueno, a veces hay que jugar. Había una vez una masa, ponele, un conjunto de materia y energía que sería el universo completo. O sea, obviamente que esto es una ridiculez porque por muchas razones. Primero lo estoy delimitando y segundo, el universo tiene más que materia y energía. Hay antimateria y un montón de cosas que bla, bla, bla. Pero vamos a hacer de cuenta una especie de reducción, así digamos como una especie de licencia que nos estamos tomando. Vamos a decir que el universo fuera nada más que materia y energía en general y un conjunto, el conjunto más extenso de materia y energía. Esto sería el cosmos, el universo en general. Y vamos a decir que hay fuerzas que atraviesan, que afectan este pedazo de existencia. Fuerzas de todo tipo. Vamos a decir que hay fuerzas cósmicas, la fuerza de la gravedad, pero vamos a decir que hay fuerzas biológicas, fuerzas culturales, el lenguaje es una fuerza. Vamos a hablar de las distintas fuerzas que afectan lo existente y vamos a hacer de cuenta que estas fuerzas son estas flechas violetas. Entonces, por otro lado, tenemos un sujeto, ¿no? Un sujeto que está ahí, pero importante. No son cosas sustancialmente divididas. Es muy importante que entendamos esto porque cambia todo, todo. No es que el sujeto es un epifenómeno, es una cosa que está por encima, por arriba de todo lo demás existente y como que pertenece a otro mundo. No. Esto justamente, es decir, la idea de que el sujeto forma tan parte de ese continuo de materia y energía como el resto del cosmos, que se trata solamente de un pliegue específico, no es sustancialmente separado. ¿Sí? Forma parte del mismo conjunto, es parte del cosmos. El sujeto no podría no formar parte ya que nada no forma parte del cosmos. Esta idea la vamos a conocer como la idea de la inespecificidad sustancial del sujeto. El sujeto es sustancialmente inespecífico. ¿Sí? O sea, no es una cosa separada de todo lo demás. Pero podemos decir, claro, que este sujeto es en todo caso algo que percibe y recibe representaciones y que las emite también. En todo caso decimos que es un pliegue específico que puede, específico porque su especificidad es relacional, porque es un conjunto de relaciones, no es una especificidad sustancial, ¿no? Es un pliegue específico que puede percibir y conocer ciertos recortes de materia con los que interactúa, que son estos objetos del mundo. Como consecuencia de esas interacciones con la materia, el sujeto guarda experiencias pasadas bajo forma de memoria.
Estamos haciendo una reducción muy grande de muchas cosas. Obviamente, les voy a pedir que me disculpen el cuentito simplificado, pero a veces es necesario. Bien, entonces, memoria, que vamos a decir que es una huella o consecuencia de una relación con la materia. Entonces vamos a suponer que esto sea la memoria, esa huella o conservación de las interacciones con la materia, con la energía del mundo, que ahora resuenan en el interior del sujeto. Entonces acá tenemos el mapa completo. Tenemos por un lado a este sujeto con su memoria y tenemos a este cosmos con sus fuerzas interactuando. Y tenemos estas flechas blancas que serían justamente, bueno, lo que el sujeto hace con ciertas porciones de lo existente. Tanto las fuerzas del mundo como la resonancia interna que éstas dejan en el sujeto están en constante cambio y devenir. Se mueven y transforman todo el tiempo. Esto es muy importante. Estamos diciendo que todas estas flechas violetas en realidad son parte del mismo gran conjunto de flechas violetas. Y estamos considerando una hipótesis que tenemos que entonces subrayar porque tiene su importancia. Estamos diciendo que la memoria participa del devenir cósmico universal. Y esto es curioso porque no es la idea que normalmente tenemos de memoria. Estamos diciendo que como no hay nada que no participe del devenir cósmico universal, también la memoria. Entonces también la memoria deviene, se actualiza. No está necesariamente quieta, cristalizada. Tiene un movimiento propio, la memoria. Sin embargo, para conocer y representarse el mundo, el sujeto opera una necesaria pero falsa detención de esos movimientos y de ese devenir del cosmos. Y ahí opera el artista, para devolverle movimiento a lo que se ha detenido. Volveremos sobre esto más adelante, pero ya es una frase muy importante que podemos empezar a rescatar. Esta idea de devolver movimiento a lo que se ha detenido. Dentro de este sujeto, la memoria es un verdadero caos en movimiento. Un caos tan vivo y tan mutante como cualquier otro pedazo del cosmos. Sin embargo, para ordenarse y no perderse en ese caos moviente, el sujeto construye recuerdos más o menos detenidos, estables de las cosas. Si yo tomo, por ejemplo, el significado de una palabra, voy a tomar la palabra rosa. ¿En qué consiste la experiencia del significado? Sino la reviviscencia de una serie de imágenes recuerdos, condensados, aplastados, reducidos a una partícula, pero que si se amplificaran, mostrarían una serie de conexiones periféricas imprevistas. La textura escondida de la sensación, abriéndose en mil detalles detrás de cada significado, ¿no? Y la idea de sensación como experiencia o captación de una interacción del sujeto con la materia, es decir, con algo que estaría fuera de sí, pero la sensación no está ni afuera ni adentro. La sensación, ni interior ni exterior, es puro pasaje, límite. Y si no, fíjense, rosa y todas las sensaciones, toda la memoria de sensación, pero si no, sientan una cosa que tengan ahí, un objeto, toquen un objeto que tengan cerca. La sensación en sí misma no está ni adentro ni afuera. La sensación sería límite, pasaje. Pero acá tenemos a estos significados. Diremos de los significados, por ejemplo, los significados de las palabras, que son cúmulos estabilizados de recuerdos que pretenden ser unidades coherentes y fijas. Devolver a los significados su materialidad, lo que hicimos recién jugando con la palabra rosa, es volver a poner en primer plano la explosión de sensaciones que esa memoria intenta aquietar y recortar. Es devolver a la memoria su movimiento cósmico caótico. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la operación? ¿Qué otra cosa hace el poeta? Que crea nuevas relaciones con las palabras para fundar significados y sentidos nuevos. Justamente trabaja con este sustrato material del sentido, afectivo.
en donde las palabras todavía no encontraron este límite cristalizado, detenido, frío, circunscripto al sentido, al significado literal de las palabras. Entonces tenemos acá a este sujeto, como dijimos, tenemos a este universo, o sea, volvemos un poco a esta imagen inicial, y ahora vamos a ir al otro lado, porque bueno, gran parte de estas fuerzas que afectan al cosmos, algunas se estabilizan parcialmente de modo que un sujeto las puede captar y conocer. Sí. El sujeto capta las fuerzas del cosmos, ¿cómo? A través de relaciones. Las relaciones, vamos a decir de las relaciones, que son el modo en que el pensamiento capta la actuación de las fuerzas de la materia. Y acá está la palabra preindividual, que es una palabra que pertenece a un filósofo que ahora voy a nombrar, que se llama Simondon, que yo recomiendo mucho su lectura. Voy a permitirme mandar un pequeño chivo acá. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Party Sapiens. Lo pueden buscar en YouTube y hay un video ahí que se llama, no me acuerdo el nombre, pero que habla de Simondon. Así que ahí un poco hablo sobre esta cuestión de las relaciones, las fuerzas, lo preindividual y demás. En principio, digamos ahora, para simplemente que se entienda esto, digamos que las relaciones, si yo veo que una cosa se mueve de una manera, otra cosa se mueve de otra manera, otra cosa se mueve de la misma manera, yo puedo decir, el elemento 1 y el elemento 2 se mueven de la misma manera. Yo creo una relación en mi mente. Tal vez hay una fuerza que las une. Hay una fuerza preindividual que las afecta a ambas transversalmente, pero en mi cognición yo puedo detectar esta fuerza a través de la relación, de decir, en este punto ocurrió esto, en este punto ocurrió otro. O sea, ¿cómo funciona la física? La física puede advertir la existencia de fuerzas a través de relaciones entre los cuerpos, etcétera, ¿no? Entre los fenómenos. Bien, entonces, las relaciones son el modo en que el pensamiento capta la actuación de las fuerzas en la materia. Relaciones hay de muchos tipos. Hay relaciones geométricas, cromáticas o de color, de frecuencia, de distancia, de altura, de ángulo, de velocidad, posición, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. A ciertos conjuntos recortados y detenidos, como frisados, de estas relaciones les diremos estructuras o formas. Entonces, una forma o estructura, y va a ser lo mismo para nosotros en este momento, es un conjunto específico de relaciones. Esto es una estructura o forma. Por alguna razón que desconocemos por ahora, más adelante en otra clase podremos estudiar, pero ahora la vamos a tomar como algo misterioso. Por alguna razón que desconocemos, las estructuras tienen una capacidad de asociarse a un cúmulo de memoria en el sujeto. ¿Sí? A esa capacidad de la estructura le diremos capacidad significante. Toda estructura tiene cierta capacidad significante. Y acá, voilà, una relación de representación. Finalmente llegamos por lo menos a la relación entre significante y significado. De un lado tenemos una estructura significante como un conjunto de relaciones relativamente detenidas. Y por otro lado tenemos un cúmulo de memoria asociada en el sujeto, en la memoria, un significado. Esto es muy grosero todo, obviamente, pero bueno, estamos como explicándolo todo así, muy simple para que después se pueda complejizar. Devolverle al significante su materialidad es dejar de ver ahí solamente las formas simples que nos remiten a una memoria reconocible y volver a ver que debajo de esas formas sobrevive en el soporte material que contiene la estructura un caos informe de materia que renueva sus relaciones todo el tiempo. ¿Sí? Voy a dejar ahí como en remojo la cuestión de la representación para meterme ahora, o sea, volveremos sobre esto más adelante, pero ahora quisiera meterme en una cuestión asociada a esta que tiene que ver con algo que dijimos al principio, ¿no? ¿Qué es una imagen? ¿A qué nos referimos con imagen?
¿no? ¿Cómo vamos a crear una noción de imagen que nos sirva, que sea útil para nuestras luchas, para nuestras creaciones, para nuestros pensamientos más agudos, interesantes y agresivos, destructivos, es decir, desestabilizadores del statu quo? Yo propongo leer este libro, que se llama Imaginación e Invención, que es este libro de Simondon, que son textos, acá tengo ya, bueno, la editorial, ¿no? Si lo quieren buscar, en PDF se consigue en internet. Son textos escritos en estos años que figuran ahí, 1965, 1966. Y bueno, fíjense que hasta ahora, digamos, nosotros hemos estado hablando de representación y hemos hablado de forma, materia, y parece que estuviéramos hablando en un lenguaje ilemórfico. ¿Qué es esto de lo ilemórfico? Es una palabra del siglo XIX, no usada por Aristóteles, obviamente, que no vivió en el siglo XIX, pero que es utilizada para designar el sistema de Aristóteles, ¿sí? Cuando alguien dice que un pensamiento es ilemórfico, se refiere generalmente al pensamiento ontológico de Aristóteles. La palabra ilemórfico se forma con ile, materia, morfe, forma. Bueno, son palabras del griego que están diciendo ahí materia y forma. Y un poco lo que está diciendo este pensamiento es que una sustancia es igual a la reunión entre una forma o estructura y una materia, ¿no? Que de alguna manera resuena un poquito con lo que dijimos recién. Sin embargo, es importante que no los pensemos como cosas separadas, sustancialmente separadas. Es la materia misma la que está informada. En su proceso inmanente propio de transformación, la materia está informada. Las formas no son más que, en todo caso, lo que podemos captar de este proceso de transformación constante de la materia. No existe la materia sin forma porque no existe la materia sin transformación. Es decir, no existe la materia inerte, que etimológicamente significa sin arte, es decir, sin técnica, sin trabajo. No existe la materia inerte. Esta idea, la idea de la materia inerte, es una reminiscencia platónica cristiana, que piensa al cielo como puras formas y al infierno como pura materia. ¿No? Siempre que digamos platonismo, nos vamos a referir a la separación principalmente del mundo, o a un aspecto en particular del platonismo, que es la separación del mundo en dos: el mundo de las ideas y el mundo sensible, que también es obviamente la base del cristianismo. Y como nuestro pensamiento quiere ser antiplatónico y anticristiano, por lo menos en este aspecto, es muy importante que tratemos de salirnos cada vez que estamos entrando en una cosa que implica que las ideas van por un lado y el mundo sensible por el otro. Yo lo escucho por todos lados esto, no hay que sacarse este lastre, dejemos de pensar. El cuerpo que no piensa es un cuerpo idiota y el pensamiento que no tiene cuerpo es un pensamiento idiota también. Y en ambos casos vamos hacia algo bastante malo, que en todo caso es lo peor de lo que ya existe. Si queremos crear un mundo nuevo, y entiendo que todo artista es artista porque crea y es artista porque entonces el mundo tal cual es no le satisface, es muy importante que todo artista se deshaga de esta herencia inevitable cultural que es la herencia platónica cristiana, que todavía nos hace separar la res extensa, la res cogitans, el mundo sensible del mundo de las ideas, la mente y el cuerpo, y toda esta cuestión que nos lleva a un callejón sin salida. Cuando decimos información, de hecho, decimos una cualidad que porta la materia misma, ¿sí? La forma y la materia están imbricadas en la idea de información. Esto es una noción de Simondon. Incluso entonces podríamos, siguiendo este camino, oponer forma a información, ¿no? O sea, de la materia recibimos sus afectaciones a través de informaciones sensibles. Es el camino de la sensación, puro presente. Pero a su vez, no podemos dejar de leer ahí estructuras. No podemos, por más
por más que lo intentemos, que meditemos, que hagamos yoga, hay un momento, que aguante la meditación, aguante el yoga, aguante todo, pero hay un momento en donde la memoria hace lo suyo y empezamos a leer estructuras porque es el modo en que funciona el psiquismo. Es el camino de la forma. Entonces, más que negarlo, aprovecharlo. Es decir, hay algo que es esto de buscar esquemas reconocibles que nos permitan asociar la experiencia presente con otras del pasado, operando así relaciones de representación, tal como hablamos al principio, localizando una estructura significante relativamente estable con un significado relativamente estable convenido socialmente y que va a implicar una memoria del pasado. Pero a veces podemos captar, percibir o crear a partir de la experiencia sensible conjuntos de relaciones estables no asociadas a una memoria del pasado. Se trataría de la génesis de una nueva forma. ¿Sí? Si quieren pongan pausa en este momento del video si esta idea es muy gruesa, pero la captemos porque es necesaria. Es un poco lo que estamos queriendo hacer como artistas. Al cabo de un tiempo, es verdad, esta nueva forma, ya no nueva, a fuerza de repeticiones, terminaría cobrando una capacidad significante. Y sí, asociada a una memoria. Pero este proceso no sería necesariamente inmediato o total, porque existirían gradientes, estados intermedios posibles. Y esto es una imagen. Una imagen, vamos a definir imagen, justamente como estos gradientes o estados intermedios posibles entre la sensación y la forma. Es decir, entre la sensación como experiencia de la materia y la forma como la tendencia a ser signo, a devenir signo. Es decir, por un lado, la sensación como fuente de caos, de lo indeterminado, de lo irreconocible, y por otro lado la forma como la tendencia al orden, hacia la determinación o a lo determinado, hacia lo reconocible. Entonces la imagen es una noción procesual. Una imagen no es una cosa, es un proceso. Ni pura forma, ni pura sensación. Y acá viene una definición que yo no se la leí a nadie por ahora, aunque obviamente es digamos, consistente con muchísimos autores que he leído, pero que a mí yo no la leí así tal cual, así que voy a considerar hasta que la haya leído en algún lado, que la inventé yo, para mí la estoy considerando como que esto es para mí una imagen. Mi definición es el devenir forma de una sensación. Esto es una imagen, el devenir forma de una sensación. Y obviamente que es una cosa que se reinicia cada vez, se reinicia porque vuelve a ser sensación, porque obviamente que es inevitable este camino del eterno retorno, la inevitable reaparición de la diferencia de la sensación. Digamos, esto es inevitablemente algo que se va a repetir. Es decir, va a haber una devenir forma de la sensación y un devenir sensación de la forma, como un ciclo que se repite. Cada vez que veamos una imagen, podemos ver ahora qué es lo que tiene de forma reconocible, asociable a una memoria pasada, y qué es lo que tiene de materialidad asignificante, productora de nuevos sentidos. Toda imagen tiene por lo menos un poco de ambos, de representación, o sería puro caos incomprensible, y de repetición, o sería pura repetición cultural, es decir, pura comunicación. Todo lo que en la imagen no es reconocible como experiencia pasada, significada, obliga a una producción novedosa de sentido. Una exploración de la materia y sus relaciones obliga a una reconfiguración de la materia y de la sensación, obliga a producir sentido ahí donde no se puede leer una forma significante. Se evidencia así en qué sentido el arte es político. A ver, ¿por qué? Porque funda nuevas relaciones entre experiencia perceptiva y producción de sentido, recorriendo el camino inverso de la representación, de la comunicación. Es decir, el arte crea mundo, porque si algo crea experiencia perceptiva y crea relaciones entre experiencia perceptiva y producción de sentido, ¿cómo no va a crear mundo? ¿Qué es el mundo si no? O sea, si yo tengo acá una obra que es un conjunto
de relaciones reconocibles. Es una obra de arte. Yo voy a ver una obra de teatro. No lo digo y como Susana Jiménez para que no haya salseo. Pero voy a ver una obra de teatro. Y encuentro acá que esto es una forma, es un conjunto por todos lados. Actorales, cromáticas, proxémicas, verbales. Hay un conjunto de relaciones reconocibles. ¿Qué pasa? Remiten un pasado, que son significados reconocibles, por eso es totalmente legible. Y esto repite un pasado, lo reproduce, nos da un futuro predeterminado. En cambio, si yo encuentro acá relaciones irreconocibles de una materia en transformación, lo que encuentro es la producción de nuevas percepciones, es decir, nuevos modos de percibir y nuevos significados. Y sin embargo no es puro caos, pues en ella sobreviven algunas formas significantes. No es necesario deshacerse de toda forma significante. Entonces, vamos a volver a esta imagen, a esta noción. Imagen, devenir, forma de una sensación. Ni pura forma ni pura sensación. Y vamos a hacer un juego, ¿no? Perdón, pero antes viene esto. Entonces, esto es lo que crea el arte. Esto es lo que crea el arte, que es imágenes. Pero claro, fíjense que ahora se entiende un concepto mucho más grueso, ¿no? Hay una dimensión perceptiva que se juega, una dimensión formal, una dimensión afectiva. Y ahora sí viene el juego que estaba anunciando antes. Devenir forma de una sensación. Juguemos a mirar un segundo esta imagen, que es un cuadro famoso del romanticismo. Los nombres no importan. Claro, la primera experiencia es de reconocibilidad. Lo primero que aparece es reconocer formas significantes, formas que me remiten un pasado y me permiten leer la imagen. Pero si yo sigo mirando la imagen un rato más, encuentro detalles y aspectos y elementos que ya empiezan a alterar la pura reconocibilidad, la pura inteligibilidad de la imagen. Empiezo a encontrar una zona de opacidad, algo que se escapa. Detalles imprevistos. Nuevos sentidos aparecen. Tuve que darle un tiempo para que aparezca la imagen, no solo que apareció desde el principio. A veces las imágenes son más figurativas y a veces son más abstractas, pero en ambos casos, tarde o temprano, las imágenes piden lugar, tocan el timbre, quieren llegar, imponerse en nuestra percepción para que podamos reconocer, leer y decir, acá hay un árbol. Está bien, pero ¿qué pasa con todo lo que no forma parte de esa estructura? Que convive con esa estructura, que la modula, que la matiza. Y cuando vamos a la fotografía, el fenómeno es interesante por todos lados, porque incluso en ese caso hay una forma que se apura, que nos lleva a una experiencia de intelección, una experiencia de reconocimiento muy rápida, y después empieza a aparecer todo lo demás, que es el alimento de la imaginación, ese brote de sensaciones multiplicándose, como si fuera una especie de lucha entre la forma y la sensación, como una guerra. Y la imagen de la guerra es una imagen del devenir desde Heráclito, ¿no? O sea, la imagen como un devenir entre una polaridad. Desconfiar de la forma. Una y otra vez desconfiar de la forma. No solamente de la primera forma, de la segunda también y de la tercera también. Estar siempre en desconfianza respecto a la forma. Pero estar en desconfianza respecto a la forma no significa rechazarla. No, porque no hay que negarla ni rechazarla. Hay que bailar. Hay que dejar que haga, hay que aprovecharla, hay que usarla para que haga el mejor baile posible. No se trata de rechazarla como si fuera un enemigo que hay que expulsar de una casa. Se trata más bien de modularla, de doblarla, de ponerla en relación con otras cosas.
las formas reconocibles, la memoria reconocible. Este cuadro famoso por ser fundador de un movimiento artístico, que tiene mucho que ver con esto que estamos nombrando. Entonces, volvemos a esto, la imagen como devenir forma de una sensación, ni pura forma ni pura sensación. Entonces, de un lado que tenemos lo irrepetible, lo irreproducible, lo incodificable, y del otro lado que tenemos todo lo contrario, lo reproducible, lo repetible, lo codificable. Y ahí en el medio tenemos la imagen. Una imagen es ese proceso por el cual lo irrepetible se vuelve repetible, siendo ese proceso inacabado. Ese canto parecía irrepetible, esto es una cita de una novela, pura sensación sin forma, pero me distraje un segundo y ya era forma nueva. Una forma completamente repetible, pero que conservaba aún su halo de irrepetibilidad. Y esto es muy importante, era imagen. Llegando a ser forma, una imagen es un gerundio, llegando, un proceso. Hay una precariedad en la imagen propia de todo proceso, de todo límite u orilla entre dos fases. Una imagen es como una oscilación o una intermitencia, como un río que fluye entre una sensación y una forma. Es pasaje, frontera, límite moviente, devenir. Por ende, posee una inestabilidad perceptiva inherente. Llega a ser forma, no lo es desde el principio. Todas las informaciones que la imagen posee que no llegan, o llegan más tarde o más temprano, a la hora de la forma, que sobran o faltan a la cita de la forma, son la textura de la imagen, su materialidad asignificante, su cualidad tímbrica, su pequeña desprolijidad soportada, reabsorbida, sin embargo insistente. Una imagen es caos deviniendo orden incesantemente. Es decir, como la vida misma. Pero una imagen, ¿está viva? ¿Podríamos decir entonces que es vida? ¿En qué sentido podemos decir que una imagen está viva? ¿Qué noción de vida estaría implicada en una idea así? Dejaremos este misterio para futuras clases. Pero bueno, acá son 2 nomás. Pero bueno, si toman clases conmigo, vamos a hablar de esto. Bueno, pero por ahora vamos a decir que tanto el problema de lo determinado y lo indeterminado, del futuro y el pasado, del orden y el caos, como el problema de la representación y de la producción de imágenes, pueden pensarse como cuestiones específicamente estéticas, o sea, relativas a la estesis, pero también a la percepción, pero también como cuestiones políticas y existenciales. Pueden pensarse como exclusivamente relativas al sujeto o como cuestiones cósmicas, moleculares, infinitas. En todo caso, pueden ser una puerta de entrada a repensarlo todo. Bueno, este fue el PowerPoint que preparé para trabajar estos 2 temas, pero que obviamente que en tan poco tiempo no se pueden desarrollar mucho más estas cuestiones, pero me parece que aunque sea dejar planteado un mapa para que luego se pueda pensar. O sea, a partir de acá podríamos empezar a hacer una serie de preguntas y profundizar sobre esto. Entonces, para repasar, lo que hemos visto recién tiene que ver con empezar a pensar algo así como ¿qué es una representación y cuál sería su relación con lo ontológico? ¿Cuál es el estatuto ontológico de la representación? ¿Qué es? ¿En qué posición pone al ser la representación? ¿En qué sentido algo es representación? Para poder entender ahí cuál es la operación del artista, que en todo caso lo que hace es esto de devolverle movimiento a lo que se ha detenido. Y por otro lado pensar este estatuto también ontológico, epistemológico de la imagen. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es lo que hacemos los artistas cuando creamos imagen? ¿No? O sea, es un poco lo que hemos tratado de hacer en este video, en esta clase. En general, no sé si me salió bien, no sé si esto fue un fiasco, vamos, después ya se verá. No sé si esto se va a publicar en YouTube o qué, pero si quieren escribir comentarios debajo, si la plataforma en la que estoy lo permite, comentarios debajo que me pueden ayudar a pensar si quieren algo de, pero ¿a qué te referís con esto? Quiero saber más sobre esto otro, me interesó esto, no estoy de acuerdo con aquello. Bueno, en general, si quieren comentar, aportar, siempre es bienvenido. Y bueno, piensen que esto fue introducir, generar un primer mapa
para que ustedes puedan seguir pensando estas cosas, recordando que estos problemas atañen al quehacer artístico. Un artista no se puede hacer el bolude con respecto a estas cuestiones. Ya sea intuitivamente o racionalmente, estas cuestiones son cuestiones que afectan inevitablemente el quehacer del artista. ¿Qué es lo que hace un artista respecto a la representación? ¿Y qué es lo que un artista entiende por imagen? Entendiendo que lo que hace es crear imagen. Entonces, estas preguntas van a ser muy importantes para pensar, para experimentar, para vivir, para crear, para mirar arte. Ya no es lo mismo la experiencia artística de tener frente a sí una obra de arte o una acción artística cuando uno empieza a conceptualizar un poco todo esto, cómo uno enseña arte, cómo uno aprende arte. Hay una actitud frente a lo artístico que tiene que renovarse, que necesita renovarse cada vez y para eso necesita pensarse. Y estas son herramientas teóricas y conceptuales que nos pueden servir para eso. Recomiendo entonces el libro de Rosisner, que lo tengo acá, que lo encontré, seguro que está invertido, no sé, bueno, después lo pongo ahí, Materialismo ensoñado, León Rosisner, el texto en particular, La Mater del materialismo histórico, y de Simondon, Imaginación e Invención, y si no quieren leer todo el libro pueden leer la introducción, como bibliografía, ponele, de esta clase, no obligatoria. Bueno, espero que les haya gustado, cualquier cosa, comentarios, y les mando un beso grande, muchas gracias.